Hola, muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el Dr. Juan Chial, médico y acupunturista. Y en estos tiempos quiero hablarles sobre medicina natural, sanación emocional y frecuencias energéticas. Quiero aprovechar en este día tan especial porque para mí personalmente todos los días son días especiales en la que se puede vivir, se puede disfrutar, se puede expandir y trabajar. Y a la misma vez la oportunidad de disfrutar con tus seres queridos, con las personas que te dan también alegría y paz. Hoy quiero hablar sobre un tema que está afectando muchísimo a la población panameña y mundial. Es una enfermedad que no se percibe, en la que podemos estar en teoría súper sanos y en realidad estar pasando por la presión elevada. Hoy quiero hablar sobre la hipertensión, una enfermedad que se ve mucho ahora en esta era moderna, en una vida muy ajetreada, en la que el desbalance en nuestros hábitos de vida han empezado a causar problemas que se vuelven crónicos y que afectan nuestra salud en general. 1 de cada 3 personas adultas sufre de la presión alta, y en la que la mitad de ellas ni sabe que sufre de ella. Normalmente estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra vida, cuidando de nuestros familiares, durmiendo, descansando, y la presión arterial se mantiene elevada, en la que a la misma vez tener ese problema de sostener por mucho tiempo una presión elevada causa problemas en otras partes del cuerpo, principalmente en el sistema cardiovascular, en nuestro corazón. Puede afectar también nuestra calidad de nuestro cerebro, en todos nuestros órganos, y en la que a la misma vez nos va desgastando físicamente poco a poco. Yo considero la hipertensión como si estuviéramos a una olla a presión, y en la que no tuviéramos la oportunidad de poder liberar esa fricción interna que tenemos, y en la que empieza a manifestarse con diferentes síntomas. Entonces, normalmente no le metemos mente a esta situación porque no lo vamos a percibir, o a veces podemos sentir ciertos malestares que se pueden ignorar con mucha facilidad. Este es uno de los precursores más fáciles para que a largo plazo nos pueda dar un infarto, nos pueda dar un derrame. También puede afectar nuestro riñón, causando insuficiencia renal, o también afectando nuestro hígado. Por ende, es una enfermedad o una condición física que necesita ser atendida no solamente con medicina, sino también con encontrar la raíz del problema, encontrar el motivo principal por la que se está presentando la presión alta. Hay muchas razones por las que pueden afectar, desde la falta del sueño, mucho estrés laboral, descuido en la dieta, entre muchas cosas más. ¿Sabes? A veces la presión. Ahorita aquí voy a hablar sobre unas causas principales que podemos ver. Entre ellas, la principal que le echan la culpa es la hereditaria, que normalmente si mi papá o mi abuelo o mis familiares sufrieron de presión alta, yo también la voy a sufrir eventualmente. Entonces ahí entra la sección de la genética. Pero hay algo más importante que la genética, sino es la epigenética. Todo lo que nosotros no vienen del gen, pero a la misma vez se nos enseña, y en la que activa la presión y el desbalance en nuestro cuerpo. Podemos observar como una de las principales causas, como la disfunción endotelial o la inflamación de nuestras arterias y nuestros vasos sanguíneos, en la que está conformado de las arterias, las venas, los capilares, y en la que por lo general yo lo considero como unos tubos. Todos son tubos en donde la sangre fluye.
El problema es que al mantener una presión elevada, las arterias empiezan a distenderse se empiezan a distender, se hinchan, y en la que a medida que la inflamación y la presión se mantiene elevada, hace que esas arterias empiecen a perder la elasticidad. Al perder la elasticidad, pierde el tono y empiezan a crearse las insuficiencias. Normalmente, de las insuficiencias más comunes que se pueden observar, en la que yo veo en la consulta normalmente, está, digamos, la insuficiencia venosa y la insuficiencia arterial. La insuficiencia venosa es como cuando las venas, que es la sangre que regresa al cuerpo, regresa al corazón desoxigenada, está como deficiente. Y normalmente se pueden observar como las arañitas en las piernas, en las pantorrillas. Puede observar cómo la piel desde los tobillos para abajo empiezan a oscurecerse de forma como manchada. Últimamente he estado viendo muchos pacientes así, con ese problema de la insuficiencia venosa y la insuficiencia arterial. Ya la arterial es mucho más complicada porque al afectar la arteria que manda sangre oxigenada, nutrida al cuerpo, está empezando a presentar deficiencia. La oxigenación y la funcionabilidad de las piernas empieza a deteriorarse. Ahí es donde empieza a combinarse lo que es una insuficiencia venosa y también como neuropatía. La neuropatía es cuando uno siente como que el mismo nervio empieza a afectarse. Al afectarse el nervio, empieza a causar hormigueos, sensibilidad, falta de sensaciones de calores, de ardores o pesadez. Y también puede llegar a causar también falta de sensibilidad. Por eso que, digamos, en pacientes con diabetes, tú ves que el talón de Aquiles, pues vamos a decirle, el punto de debilidad de una persona diabética son los pies, porque es la primera sección donde la insuficiencia venosa, a través de la consistencia vamos a decir, ahorita en este caso sería la azúcar elevada, empieza a afectar las arterias, las venas, las inflama, causando lo que es la disfunción endotelial, y a la misma vez empieza a complicar todo el cuerpo. Así como puede pasar en las piernas, puede pasar dentro de nuestro abdomen, dentro de nuestros brazos, y sentir como mucha debilidad, fatiga, dolores, calambres y una cantidad de síntomas muy molestosos, la verdad. Yo veo muchos pacientes que vienen con los síntomas así, calambres, hormigueos, adormecimientos en las piernas. Y eso es un síntoma que hay que tratar. No lo ignoremos, no tomemos pastillas nada más antiinflamatorias para tratar esos síntomas, sino también enfoquémonos en cambiar la dieta, tratar de comer con menos azúcar o por lo menos eliminar lo que yo llamo las calorías vacías también, que son la burundanga, las galletas para picar, las sodas, los jugos procesados. Y aquí entra la segunda causa, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina lo que hace es que empecemos a acumular más líquido. Entonces, nuestro cuerpo también empieza a activarse el sistema simpático y empieza a crear un desbalance hormonal en nuestro cuerpo. Por eso que es muy importante que cuidemos mucho la alimentación, especialmente en estos tiempos ahora que hay mucha comida procesada con muchos químicos. Le ponen cosas que uno ni sabe. ¿Sabes? Yo hace unos días estaba hablando con varios pacientes, explicando ciertos motivos por los que yo recomiendo no comer ciertos alimentos, especialmente que vienen empaquetados, así como todo listo para comer de una vez. Y le di el ejemplo con un chicle que tenía ahí en la mesa. Mira, este chicle tiene
Tenía una cantidad de químicos que yo me sorprendí. Y yo digo, wow, nos están advirtiendo de cierto modo con letras pequeñas, pero como que a la misma vez lo dejamos pasar. Es como cuando vamos a instalar una aplicación o algo, vamos a abrir un programa nuevo en la computadora y nos mandan a leer como un contrato, y nosotros simplemente lo bajamos hasta el final, ponemos a aceptar y seguimos, sin saber todas las condiciones y todas las situaciones que se advierten antes. De cierta forma, esa es la forma en la que las compañías alimentarias se protegen legalmente, advirtiendo qué tipo de ingredientes tienen, y en la que de cierto modo son tóxicas cuando son en altas dosis, pero uno no se pone a ver que también las dosis son acumulativas. Si comes mucho de una cosa, la toxina se aumenta en nuestro cuerpo y empieza a causar mucho más problemas. Entonces, también el déficit de magnesio afecta mucho nuestro sistema vascular, porque el magnesio ayuda a la vasodilatación de nuestro cuerpo, y muchas veces por una dieta deficiente o falta de suplementación estamos bajos en magnesio. También el magnesio ayuda para descansar mejor, ayuda a relajar los músculos, por ende como un suplemento es muy bueno, yo lo recomiendo. Recomiendo mucho el magnesio. Entonces también otra de las causas que podemos ver es como la disbiosis intestinal, la microbiota. Cuando empezamos a comer mal y empezamos a producir muchos gases, mucha inflamación abdominal, eso a la misma vez el cuerpo lo va absorbiendo, absorbe esas toxinas, y empezamos a crear inflamación sistémica que hace que nuestro cuerpo entre en ese proceso inflamatorio, se nos suba la presión, tengamos dolores musculares, sensación de ardor, de pesadez en nuestro cuerpo y hasta fatiga. Las toxinas ambientales también es otro de los motivos por la que está afectándose mucho nuestra presión. Ahorita en el agua, en los alimentos, en ciertos pesticidas, cosas que se encuentran en la tierra, tienen metales pesados como el aluminio, como el plomo, mercurio, y nosotros vamos consumiendo eso en pocas cantidades, en la que no nos enferman en el momento, no nos enferman a los días, pero en forma prolongada sí nos empiezan a enfermar y presentar síntomas. Digamos, hay uno de los metales pesados que podemos tener más acumulado en nuestro cuerpo y no sabemos, y es el aluminio. El aluminio y el mercurio son metales pesados que nosotros tenemos en el cuerpo y no sabemos, y que la forma para poder diagnosticar, pues, yo todavía no me he hecho ese examen, pero de seguro, sí, yo estoy seguro que tengo metales pesados también en el cuerpo. Es un examen que se hace con el cabello. Se corta un pedazo de mechón de cabello y eso le detecta la cantidad de metal pesado que tienen en el cuerpo. Entonces, para poder diagnosticar una presión arterial, este es un tema muy importante también, porque hay veces que uno va a la consulta, le toman la presión, a la vida la presión la tiene alta, vamos a decir que 140/90, 140/95, y ya de una vez ya quieren empezar a medicar a los pacientes con antihipertensivos. O ya también como que en la medicina se ha visto que la gente está tan comúnmente sufriendo de la presión alta que ya se manda como cualquier otra medicina, casi como un suplemento. Pero la presión arterial se divide en dos números, que se dividen con dos números, pues, vamos a decir. La sistólica y la diastólica. En la presión sistólica es la presión que se observa, la de arriba, en la que se observa cuando el corazón se contrae y empuja sangre hacia las arterias. Normalmente una presión normal sistólica debe ser 120 para abajo.
de 120 a digamos 100, porque también yo conozco personas que tienen la presión arterial baja, son de sufrir presión arterial baja y su presión arterial jamás llega a 120 y sistólica. Llega a 120 cuando están ya como hipertensos en ese sentido. Un ejemplo, mi mamá. Mi mamá desde joven siempre ha tenido la presión como 90-60 o 100-60 y se ha manejado bien, se siente cómoda en esa presión. Y cuando se le dispara la presión, digamos, está en 130, 80, ya empieza a sentir síntomas de malestar, debilidad, dolores en el cuerpo y como pesadez en la cabeza, como palpitaciones y punzadas. Entonces, cuando nosotros vamos a diagnosticar una presión arterial, yo recomiendo por lo menos, conseguirse una máquina, tomarse una máquina electrónica que venden en las farmacias y si ustedes no están muy seguros de que la máquina esté bien calibrada, o si tienen una en la casa que esté vieja y quieran chequear si está bien los números o no, pueden ir a una clínica y comparar. Digamos, nosotros en la clínica a veces también hacemos eso. Comparamos, digamos, traen mi máquina, tomo la presión primero con su máquina y luego la tomamos manual. Ya vemos si los números están, digamos, con un rango de diferencia de 10 mililitros por mercurio, ya con eso podemos decir que están bastante cercanas y puede usarla de forma consistente en la casa. La idea es que podamos tomar la presión varias veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en diferentes momentos. Idealmente tomarlos cuando también está uno relajado, sin haber tomado café, sin haber comido, ¿sabes? En un estado donde uno se siente calmado, y ahí tomar la presión y apuntarlo en una libreta, por lo menos en la libreta apuntar 2 o 3 veces al día y hacerse un estudio propio de por lo menos 1 semana o 2 semanas con la presión alta, a ver cómo se encuentra, porque algo que es muy importante que a veces no nos ponemos a pensar es con respecto a que la presión arterial no es consistente. Es una presión dinámica que va cambiando, a veces sube y baja y se mantiene en el medio. Digamos, cuando hacemos ejercicio, hacemos una tarea de actividad fuerte, se nos puede subir la presión y en el momento que descansamos y eso, la presión se vuelve a normalizar. Y así podemos ir detectando que, bueno, si la presión le salió alta, analizar, bueno, ¿qué estaba haciendo en este momento? ¿Qué hice hace media hora, hace 1 hora? ¿Qué acontecimientos han pasado que podrían haber despertado, activado la presión elevada? Por eso que dentro de los parámetros yo pongo fecha, hora, la presión, el pulso y la emoción o la situación en la que estaba haciendo. También pueden poner dentro de esa lista qué suplemento se estaba tomando en ese momento, porque hay personas que no, que yo me tomo un diente de ajo, 2 dientes de ajo al día y eso me ayuda a mantener la presión baja, o tomo limón puro y eso me ayuda. ¿Sabes? Mucha gente va a criticarlo, van a considerar como si eso fuese algo como de bruto, pero no necesariamente. Hay que, por alguna razón, son cosas que uno sabe desde hace mucho tiempo, pero que es bueno siempre monitorearse. Si estás haciéndolo del ajo, bueno, haz el ajo y prueba para ver cómo va tu presión. Si tu presión se mantiene bien, entonces perfecto. Si no, entonces sigue chequeándola, y si ves que ya en 2 días esa presión se mantiene elevada, esos 2 días, ya eso no está funcionando y requeriría algo más fuerte o algo más contundente que le ayude a estabilizar la presión.
Hay muchas cosas que pueden variar, ya yo le comenté. Normalmente creo que podría ser un 75% de los casos de la presión alta se debe al estrés laboral, al estrés familiar, al estrés de la vida en general, el trote, la velocidad de todo. Y ya llega un punto donde la presión y el estrés están afectando hasta jóvenes. Ya veo adolescentes que pueden estar presentando la presión alta, personas en la universidad. Y es porque parte del estrés de estudiar, de los exámenes, tomar mucho café y tener mal sueño. El sueño es muy importante. Yo hasta fui a un congreso médico que estábamos hablando sobre una de las causantes de la presión alta, y era por la apnea del sueño, porque el cuerpo no descansar bien, no se recupera, no puede regenerarse y empieza a entrar en ese estado de sobrevivencia. Una de las hormonas que más afecta la presión arterial es la adrenalina. No solamente afecta la presión arterial, también afecta el pulso, afecta los músculos y aumenta la resistencia a la insulina también. Así que esa es una de las partes principales por la que nosotros tenemos que ir evaluando la presión. Dentro de los síntomas que podemos observar que pueden afectar y ser como unos síntomas de alarma para decir, bueno, aquí estamos teniendo la presión alta. Puede comenzar con dolores de cabeza matutino, una presión, una pesadez. Puede afectar como con tinnitus o zumbidos en los oídos, escuchar ruidos que no existen, tener la visión borrosa o tener como colorcitos o destellos en los ojos. Eso también afecta mucho porque la presión arterial también afecta la presión que está en el ojo. Causa de fatigas, palpitaciones, opresión en el pecho. Todo esto también puede estar relacionado con la presión alta. Y sangrados en la nariz, dificultad para orinar o muchas veces teniendo ganas de orinar, también afecta. No poder dormir de forma reparadora es una principal de las causas, no solamente de la presión alta. No dormir bien te envejece, te desgasta, te pone irritable, te saca de tu ser, te resfrías con más facilidad. Cuiden mucho la salud del sueño, pero yo creo que tanto así que creo que el próximo episodio voy a hablar del tema del sueño, cómo mejorar el sueño y buscar las formas de potenciar una mejor calidad de sueño también. Entonces, aquí lo más importante de todo es encontrar ese balance, ese equilibrio en esta condición física que normalmente hasta se considera algo crónico que no tiene cura o no tiene una cura per se, en la que te tomaste una pastilla un día y listo, se te acabó ese problema de la presión arterial. Esto es algo que requiere disciplina también. Muchas de las enfermedades se pueden sanar si se aplica la disciplina. Y es algo que me da mucha como... no es que me dé risa, pero sí me da un poco de gracia, como dentro de muchos journals y de todos los journals médicos, recomiendan los antihipertensivos, y a veces recomiendan tirar 2 antihipertensivos de un solo tiro para que tengan mejor efecto. Pero la primera recomendación siempre va a ser los hábitos de vida, cambios de hábitos de vida. Nadie le presta atención a ese primer paso y se saltan de una vez a mandar antihipertensivo, que de cierto modo, si tú tienes una presión elevada, disparada, de 160, 100 para arriba, o un 140, 90, bastante consistente, requieres medicina farmacológica para neutralizar y poder drenar esa inflamación y esa presión alta
para que el cuerpo pueda empezar a regenerarse también y la disfunción endotelial pueda irse regenerando. Entonces, en esos casos sí recomiendo mandar antihipertensivos, pero obviamente siempre bien monitoreado con un médico en la que pueda ir titulando la dosis. Hay diferentes tipos de antihipertensivos. Los 4 principales son los IECA, los betabloqueadores, los calcioantagonistas, los diuréticos, ¿sabes? Todos estos ayudan, pero si no vamos a trabajar el hábito de vida, estamos en el mismo tiro. Simplemente es un parche para evitar que te destruyas más rápido, pero a la misma vez no está sanando el problema. Digamos, procurar tratar de comer lo más sano posible, pero de verdad, ¿no? Hay veces que hay gente que dice que come sano o come bien. Una cosa es comer abundante cantidad y otra cosa es comer alimentos nutritivos, orgánicos, sin tantos químicos, tantas salsas, tanto azúcar. Ahorita mismo, hay tanta cantidad de endulzantes diferentes que también presentan esa afección en nuestro cuerpo. Causan en nosotros también esa inflamación, hacen que nuestra sangre se ponga más viscosa, más espesa y que tengamos más resistencia al flujo de la sangre. Entonces, ya para cerrar el día de hoy con este tema, la hipertensión es una condición que puede ser prevenible, es manejable y en la que a la misma vez ignoramos mucho. Tenemos que cuidar nuestra salud y por esta parte, la principal, mejorar nuestra calidad cardiovascular, por lo menos tratar de hacer ejercicio cardiovascular 3 o 4 veces a la semana, tomar agua y no estar tomando bebidas energizantes que le ponen demasiada cafeína, muchos químicos, y a la misma vez procurar descansar bien y relajar la mente, no enojarse con facilidad, no estar irritándose con cualquier vaina que pasa. Chileen un poco. La vida es muy corta y muy intensa para estar todo el día a presión, tratando de hacer cosas, sobrevivir a problemas. Obviamente los problemas van a existir siempre, pero cómo uno se enfrasca con ese problema, cómo uno soluciona ese problema, depende del enfoque que queramos dar nosotros. Y algo que he estado aprendiendo todo este tiempo, en esta vida, en estos cortos 34 años que tengo de vida, ya tengo muchos amigos que toman pastillas de la presión, ya tengo varios amigos que ya están teniendo esos problemas crónicos, y en la que parte de ello ha sido por las decisiones que han tomado a lo largo de la vida, y en la que, yo también estoy todos los días aprendiendo a disfrutar de la vida, a cuidar mi cuerpo, ayudar a recomendar a las personas que puedan cuidar su cuerpo y potenciar su bienestar. Así que muy importante cuidar nuestras emociones. Antes de irritarse, respirar profundo y soltar y decir, esto que voy a agarrar rabia, valdrá la pena enojarme, sacarme de mi paz, de mi bienestar, de mi plenitud, para hacer entender a otra persona a través del conflicto y la reactividad. Son preguntas, son cuestiones que uno se hace a sí mismo y puede evitar complicarse más adelante. Quiero darle las gracias a todos y a todas por esta oportunidad en la que me dan
y muchas gracias por estar presente. Si tienen algún familiar, algún ser querido, alguna amistad que esté sufriendo esta enfermedad y quiera tratársela, estoy a la orden. Pueden compartirle también este episodio y cualquier cosa. Espero que puedan tener un día hermoso, con muchas bendiciones, y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo episodio a la misma hora y al mismo canal, aquí en Radio 10.